Muy buenos días a todos y a todas quienes están conectados a este cuarto seminario del ciclo de seminarios en Gobierno Abierto para Sociedad Civil, Sector Privado y Jóvenes de Panamá. Mi nombre es Mike Mora, soy especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA y les saludo desde Washington, desde donde me conecto. Gracias a todos también quienes están físicamente en este momento participando de este seminario en instalaciones de la AIG en Ciudad de Panamá. Gracias a la AIG por hacer de host el día de hoy para este seminario, y a todos los participantes que se encuentran allí reunidos fuera de los que están aquí en plataforma. En AIG, con el grupo que está reunido para este seminario, se encuentra el coordinador local del proyecto, el señor Hamza Haji, quien está coordinando esta sesión en Panamá. Muchas gracias ciertamente también al ANTAI y al Trust for the Americas como institución implementadora de este proyecto. Este seminario se implementa en el marco del proyecto de la OEA y el Trust for the Americas Innovación Pública a través de los datos abiertos en Panamá, y para abordar la temática del día de hoy acerca de los datos abiertos, haremos una inducción a esta temática, habiendo con antelación ya tenido 3 seminarios que nos inducieron a la temática del gobierno abierto, a la co-creación con actores no gubernamentales y al gobierno digital. Hoy nos concentramos, como nos concentraremos también la próxima semana, en ahondar en aspectos fundacionales de los datos abiertos, y tenemos para eso 3 presentadores top de la región que nos traerán sus experiencias. Por un lado tenemos al señor Fabricio Scrolini, el director de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos ILDA desde Uruguay, al señor Eduardo González, el jefe de dirección de TI de la Subsecretaría de Previsión Social de Chile, y a Juan Pablo Marín, el director de Data Sketch de Colombia. Estas 3 presentaciones nos ayudarán en primera instancia a través de Fabricio a andar en asuntos fundacionales de los datos abiertos para comprender mucho mejor qué son los datos abiertos, qué no son y cómo se ven en la región, para luego transitar a unas explicaciones acerca de los portales de datos abiertos y de transparencia a la luz de la experiencia en Chile, y más allá de lo que es esta parte fundacional de datos abiertos y de portales, veremos cómo eso se traduce en aplicaciones en los países, específicamente a la luz de la experiencia de Data Sketch en Colombia, y el señor Juan Pablo Marín, que nos estará compartiendo esta información. De nuevo, muchas gracias. Me voy a permitir en esta instancia poder avanzar y darle el micrófono a Fabricio Scrolini, un experto muy reconocido, si no el más reconocido de la región en materia de datos abiertos, con un impulso importante que ha venido dando a esta temática a través de ILDA en los últimos años desde su incepción, ciertamente. Fabricio, adelante y ya te estaremos subiendo tu presentación. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias Mike, y un saludo a todas las colegas de Panamá y particularmente al equipo que ha organizado este espacio. Estoy hablándole desde Montevideo, Uruguay, donde se encuentra basada la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA, donde tiene su sede legal, pero en realidad ILDA trabaja en toda la región, promoviendo la apertura y el uso de los datos a nivel comparado. Lo segundo que tengo que advertir es que debido a la diferencia horaria con Panamá, en esta oportunidad puede que ustedes sientan de fondo a mi hijo dar vueltas por aquí, que es un niño de 2 años y que está a mi cuidado en este momento, así que cualquier interrupción de ese estilo les pido disculpas. Era la única forma que podía coordinar esta presentación. Y con esas 2 advertencias, capaz que lo que podemos pasar es a, gracias Margarita, a comentarles un poco sobre las políticas de datos abiertos en América Latina.
Esta historia de los datos abiertos en América Latina es como interesante en cómo ha emergido. La idea de los datos abiertos es una idea relativamente no tan nueva, es decir, es algo que se ha venido discutiendo por lo menos por los últimos 15 años a nivel comparado, y tiene que ver con esta noción acerca de que la información debe estar abierta y ser compartida para crear valor económico y social. Pero cuando decimos datos, en realidad lo que estamos diciendo es básicamente la unidad mínima de información. Es decir, lo que estamos diciendo es que luego se agrega a los efectos de poder justamente estructurarse para convertirse en tablas de Excel o tablas de hojas de cálculo o hojas de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea de la apertura en realidad tiene dos sentidos. Un sentido técnico que tiene que ver con que la información que yo, los datos que yo publico tienen que estar en estándares que le permitan a cualquier persona y a también potencialmente máquinas leerlos y utilizarlos, y eso es lo que se conoce usualmente como estándares abiertos, y una dimensión legal que tiene que ver con que la data o los datos tengan que estar accesibles y que puedan ser en principio descubiertos o accedidos desde un punto de vista legal. Esto generalmente se condice con las leyes de acceso a la información pública, y a su vez que pueda ser reutilizado, es decir, que la propiedad intelectual sobre esos datos se encuentre disponible, para lo cual se trabajan con licencias abiertas. Si vayamos a la segunda presentación, estas nociones medio básicas evolucionaron con el tiempo hasta tomar forma de principios y hasta convertirse de hecho en instrumentos de colaboración a nivel internacional, bajo el supuesto que la apertura de datos, particularmente del sector gubernamental, crearía un valor tanto económico como social. Y entonces, tras un periplo donde particularmente en nuestra región fue súper activa en ese proceso, a través de los foros de Abre-Latam, con datos, así como varios gobiernos de la región y la propia OEA, se diseñó lo que se conoce hoy como la Carta Internacional de los Datos Abiertos, que es un instrumento que de alguna manera recoge una serie de principios o guías a los efectos de definir las políticas de datos abiertos de los gobiernos. Y ahí ustedes ven 6 principios, que están en inglés, que hace referencia a abierto por defecto, es decir, los datos en principios, o sea, digamos, los datos públicos en particular en principio deberían estar abiertos, tanto en el sentido legal como técnico que le comenté. Deberían ser publicados de manera comprensiva y a tiempo, es decir, de nada me sirve si los datos no se encuentran, si digamos la publicación de datos o la disponibilidad de los datos es de un material que no me es útil en un tiempo razonable, y tampoco me sirve si solamente son indicaciones y no me dicen básicamente cómo esos datos fueron construidos. Accesible y utilizable. Esta agenda de datos abiertos muchas veces asume que existen conocimientos técnicos para la utilización de estos datos, y sin duda se requieren y hay que desarrollar capacidades, pero para que los datos lleguen a toda la ciudadanía hay que diseñar también herramientas que permitan, por ejemplo, su visualización y su uso. Comparables e interoperables. La producción de los datos tiene que ver con la posibilidad de no solo saber qué pasa en un lugar o en un dominio o en un área de trabajo, sino también con la posibilidad de comparar lo que acontece. A modo de ejemplo, poder comparar cómo se ejecutan presupuestos de distintas entidades de gobierno, poder comparar cómo contratan distintos estados, poder comparar
cómo se ejecutan, por ejemplo, políticas de salud y potencialmente también permitir la interoperabilidad, digamos, entre estos datos, que justamente tiene que ver con esta idea de estandarización abierta, es decir, que los estándares permitan la interoperabilidad. Y finalmente los dos últimos principios tienen que ver con para qué se usan estos datos, ¿no? Por un lado, para mejorar la gobernanza y el empoderamiento de la ciudadanía o la participación ciudadana, y para el desarrollo inclusivo y la innovación. Entonces, lo que emergió básicamente como una idea loca, técnica, de un grupo de personas predominantemente del hemisferio norte, acerca de cómo compartir datos y qué pasaría con esos datos, evolucionó a estos principios que hoy son básicamente aceptados por la mayoría de los países que están trabajando en este tema. La mayoría de los países, una gran cantidad de países latinoamericanos que son signatarios de la Carta y participan activamente en esto, así como también países europeos que han participado en esta cuestión. Entonces, si uno va digamos, a la siguiente tabla, ve un poco cómo se encuentra la región en esta cuestión, al 2019, a través de lo que es dos instrumentos, uno que es el Open Data Index y otro es el Open Data Barometer. Ambos instrumentos se dedican a analizar la disponibilidad de ciertos juegos de datos, así como la disponibilidad o, en el caso del barómetro, no solo la disponibilidad de los datos, sino las acciones que toman los países en torno a esos datos, tanto promoviendo su uso como desarrollando las políticas. Lo primero que vemos, tanto en ambos casos, es que la región se encuentra a mitad de tabla a nivel internacional en estas mediciones, con algunas excepciones de países que han realmente tomado la delantera a nivel comparado, como han sido los casos de México, Uruguay, Colombia, que han estado trabajando fuertemente en la publicación de datos, y también Brasil, particularmente lo que tiene que ver con, por ejemplo, datos de presupuesto público y datos de presupuesto público principalmente, donde Brasil es un claro líder. Y en ese sentido, es decir, a pesar de este liderazgo de algunos países en la región, eso no implica que tengamos todos los datos que queremos, ni en las condiciones en las cuales yo les comentaba acerca de la Carta, ¿verdad? Tenemos sí mayor cantidad de datos que en otros lugares, pero también tenemos fuertes problemas en materia de la confiabilidad de algunos de esos datos, del diseño de de los metadatos asociados a esos datos, eso desde el punto de vista técnico, y también no tenemos tanto uso a veces como quisiéramos tener. Y eso aparece bastante reflejado en tanto el barómetro como, no tanto el índice, sino más bien el barómetro. También hay que entender que la democratización del uso siempre es un desafío, y aquí tengo una pequeña foto del primer evento que se organizó en Uruguay en el 2013. Ese era un pequeño grupo de pioneros en lo que se llamó AbreLatam y Condatos, y realmente era un grupo pequeño, no eran más de 40 personas, y ustedes van a ver ahí el 2016, que fue en Colombia, todo lo que creció ese grupo, y ahora en el 2019 vamos a estar ya en su séptima edición en Ecuador. Esto también habla de que con el paso del tiempo hay una mayor cantidad de empresas, ciudadanos, personas de la sociedad civil, investigadores, investigadoras que están trabajando en este campo y particularmente reutilizando los datos. Yo entiendo que muchos y muchas de ustedes vienen del servicio público, del servicio civil, y siempre una de las preguntas claves de este grupo de personas es, bueno, pero ¿para qué voy a publicar? ¿Quién los va a utilizar? Bueno, y estas son las caras, ¿no?, de esas personas, es decir, existen interesados en reutilizar estos datos.
y a veces sirven para distintos fines, ¿no? A veces no son tan evidentes, a veces son más evidentes. Por ejemplo, aquí tengo dos casos, uno de Uruguay, que también se encuentra en Argentina y ahí en Costa Rica y en otros lugares, que es esto de Por Mi Barrio, que es básicamente un software que permite, de alguna manera, permite a los vecinos y vecinas reportar incidentes de su barrio, de su localidad, que luego son monitoreados por la intendencia. Entonces, consecuentemente, permite también el monitoreo de si la intendencia cumple o no con el trabajo de limpieza o el trabajo de monitoreo de los servicios públicos. Y esto ha tenido un impacto importante, y para esto se requiere un montón de datos, básicamente datos geográficos publicados, que permitan el desarrollo de estas plataformas. O en el caso también de Caminos de la Villa en Argentina, aquí lo que se requiere es ciudadanía activa, reportando datos que permitan, por ejemplo, en este caso, mapear cómo es un asentamiento o un lugar informal en la comunidad, y eso le permite luego al Estado formalizar esos datos y ayudar en el planeamiento urbano, así como visibilizar a una comunidad que ha sido tradicionalmente excluida. Por dar dos ejemplos, digamos, interesantes, pero también si seguimos con ejemplos, por ejemplo, pensar en la situación que viven muchas personas privadas de libertad, lo poco que sabemos acerca de el encarcelamiento, y exponer esa situación para un debate público más informado, es lo que hizo, por ejemplo, los colegas de La Nación Data, con un estudio sobre mitos y realidades de la población penitenciaria, que mucho de este trabajo tuvo que ver con sistematizar datos que no se encontraban disponibles, y ayudar a las propias autoridades a entender cómo operaba el sistema penitenciario, y generar una discusión sobre eso. O el caso de atuservicio.ui, que básicamente es un caso de estudio que hemos desarrollado junto con los colegas de Data Uruguay, que hoy también se encuentra ahí en un proceso de exploración en Colombia, donde lo que se hizo en este proceso tuvo que ver con disponibilizar datos de la salud pública en Uruguay, teniendo en cuenta que en este país uno puede optar por elegir su proveedor de salud una vez al año, y que para generar esa elección uno tiene que tratar de informarse de la mejor manera posible, aunque eso generalmente es solo a través de la publicidad de estos proveedores. Nosotros, a través de un proceso sostenido de 2 o 3 años, liberamos un montón de información acerca de los tiempos de espera, acerca de la cantidad de profesionales disponibles, acerca de las especialidades disponibles, acerca de los lugares donde la gente se atendía, todos factores de decisión, los precios de los medicamentos, que derivaron en algunos resultados interesantes, tanto por ejemplo como por el uso de este portal, que derivó en que más de 70.000 personas consultaron el portal, y también en el reuso de los datos por los propios prestadores y por el propio gobierno. La línea de base de uso de este portal era muy baja, digamos, de los datos que estaban en este portal era muy baja. Al haber muchísimo más datos, un diseño mucho más amigable que permitía la accesibilidad, terminó siendo muchísimo más alta. Más interesante fue cuando las autoridades descubrieron que algunos de los prestadores no estaban remitiendo información adecuada, y eso permitió en algunos casos la rebaja de precios, porque de la revisión surgió que algunos precios no se encontraban alineados. Y finalmente, también este portal se utilizó y se utiliza todavía en discusiones parlamentarias y también en discusiones públicas acerca de cómo funciona el sistema de salud. Esto también es como interesante porque era parte de lo que se buscaba hacer, ¿no? O sea, tratar de mejorar la gobernanza del sistema. Entonces son dos ejemplos, o algunos ejemplos, acerca de esto. Yo creo que ustedes van a tener una presentación más sobre los portales en breve. Aquí, básicamente, el instrumento que tienen los gobiernos hoy por hoy para disponibilizar datos son sus portales. Aquí hay una captura de pantalla del último estado de estos portales en la región.
La mayoría de los gobiernos nacionales tienen un portal donde básicamente liberan la información y bueno, y de alguna manera es el instrumento que es el que se usa para esto. Sabemos de los portales que hay distintos modelos disponibles y probablemente ustedes lo van a charlar ahora. Hay desde portales que permiten una instalación con el modelo hágalo usted mismo, ¿no? O sea, una instalación con software libre, que de alguna manera permite cierto control sobre lo que se desarrolla, hasta soporte corporativo o soporte de empresas que también lo hacen. Es bastante importante tener un equipo dedicado a la publicación y uso de los datos. O sea, no basta solamente con tener un grupo de personas que se encuentren trabajando en lograr que otros publiquen, sino que también hay que crear comunidad en torno a este tema y en torno al uso de los datos. Y también hay que generar indicadores que tengan sentido, algo que esta comunidad ha seguido trabajando. Porque bueno, digamos, cómo uno mide o cómo una mide el éxito en esta historia, ¿no? Y lo mide básicamente, a veces dice, bueno, me han descargado tantos datos, sí, pero ¿para qué lo usaron, no? Y ese es un poco el desafío que tenemos por delante, ¿no? De generar indicadores que permitan ese tipo de discusiones. Y para también de alguna manera que las entidades puedan tener la información adecuada para orientar sus políticas. ¿Qué desafíos enfrenta la región? Hay un tema de infraestructura que todavía no se ha resuelto, que tiene que ver con cómo disponibilizar mejor los datos abiertos. Hay un tema también de falta de capacidad o conocimiento en el sector público y en sociedad civil, incluidas las agencias de monitoreo. Hay que también entender que los datos abiertos no son un fin en sí mismo, es decir, uno no abre datos solo por abrir datos, lo abre básicamente porque lo que quiere o tiene o está buscando es la mejora de un servicio, la transparencia de la información, está buscando un fin, no es meramente la apertura per se, y eso es importante siempre tenerlo en cuenta, tanto en el diseño de una política pública como en el diseño de una iniciativa de datos abiertos. Necesitamos demostrar mayor utilidad. Hay casos, yo les decía, y ahí van a haber más casos. De hecho, junto con mi colega Juan Pablo aquí estamos armando una plataforma donde hemos documentado varios de los casos de la región y hay más de 600 organizaciones trabajando en toda América Latina en este sentido, pero de todas maneras seguimos precisando más. Y lo otro es que es muy importante, y es algo que no necesariamente todos los países han entendido, que se requieren tener políticas de datos abiertos a nivel nacional que permitan estructurar la publicación de datos. Esto, por un lado, asegura que existan estándares comunes y por otro asegura que quienes están en el servicio civil, en el servicio público, tengan la justificación adecuada para poder avanzar. Si no, muchas veces terminamos embretando en discusiones sobre leyes de acceso a la información, sobre dinámicas que son capaz que más conflictivas, cuando en realidad las políticas de datos tienen justamente como fin favorecer la publicación de lo que ya es público, mejorar la estandarización y sobre todo generar el uso de esos datos publicados. Y yo me quedaría por ahí básicamente, ¿no? Tratando de este panorama regional acerca de la agenda de datos abiertos, que ya tiene, como les decía, más de 7 años de desarrollo, que ha sido un trabajo compartido por gobierno, por sociedad y por el sector privado en América Latina, y que todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Parece que fuera una agenda que ha empezado hace mucho tiempo y en realidad en la medida que se suman países, se suman contextos, se suman voces, seguimos encontrando nuevos espacios de desarrollo para la apertura y el uso de datos. Y con eso me quedaría por acá. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Fabricio, por esta inducción que nos haces a los datos abiertos. Realmente importante lograr ver
esa panorámica, esa visión panorámica a través de los ojos de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos eh, y traerla a Panamá, ciertamente en respuesta a esos desafíos que planteas. Por lo menos para nosotros con este proyecto queremos suplir aquellos vacíos que se han identificado y que tú señalas bien como eh, desafíos, en particular en lo que tiene que ver a construcción de capacidades tanto en gobiernos como en sociedad civil para el mejor aprovechamiento de los datos abiertos. Así que muchas gracias a los participantes en general. Si tienen alguna pregunta o consulta para Fabricio, así como para los demás expositores que tendremos en adelante, la dinámica de preguntas y respuestas será que ustedes dejen su pregunta en la herramienta de chat que encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla de esta plataforma y las vamos a atender al final de las 3 exposiciones para que cada uno de los expositores puedan replicar aquellas dudas que ustedes presenten. Así que utilicen sus dedos para dejarnos las preguntas. Muy posiblemente los expositores podrán responder algunas de esas preguntas también en el chat y así seguiremos avanzando. Muchas gracias a todos y a todas de nuevo por conectarse a este chat. La segunda presentación que tendremos para este webinario o seminario en línea viene de parte de Eduardo González. Eduardo González nos hablará desde Chile y estará abordando específicamente lo relacionado a portales de transparencia y portales de datos abiertos. Eduardo trae una experiencia importante en estas líderes en nivel de gobierno y queremos reflejar y ver cómo se ve esto con la experiencia de Chile y cómo esta introducción a los portales puede ayudarnos a comprender mejor esos principios de datos abiertos de los que mencionaba Fabricio. Sin más, yo le doy la palabra en este momento a Eduardo. Eduardo, gracias por acompañarnos desde Chile. Un abrazo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mike, y a través tuyo a quienes han hecho posible este seminario. Para mí de verdad es muy importante tener la oportunidad de transmitir una experiencia que tengo y esta experiencia que voy a aportar en esta ponencia da cuenta de mi rol principalmente como encargado de tecnologías de la agencia preocupada de implementar la ley de transparencia en Chile. En un periodo de 9 años desempeñé el cargo precisamente de director de tecnologías y a través de esta experiencia, ¿cierto?, incursionamos en materias de portales de transparencia y portales de datos. Y esto es lo que vengo a mostrar. Mis saludos especiales también a Juan Pablo y a Fabricio, quienes están participando de esta jornada. Entiendo que la presentación debiera exponer, aquí está precisamente. Bueno, en primer lugar, quisiera bueno, la estructura básica es dar cuenta de un contexto, a mi juicio, que estamos experimentando como sociedad. No tiene mucha diferencia, a mi juicio, entre un país y otro en la región. Voy a dar cuenta de ese contexto, mostrar la experiencia del portal de transparencia del Estado acá en Chile, mostrar algunas aplicaciones de uso de datos abiertos y finalmente algunas conclusiones. Y de hecho voy a aprovechar que Fabricio ha hecho algunas menciones y esas láminas las voy a pasar rápidamente. En primer lugar, los distintos estudios de opinión, de percepción, cuando se quiere determinar o evaluar el nivel de confianza ciudadana, en fin, cuando alguna política pública quiere ser implementada, si queremos escuchar qué es lo que está pasando en la ciudadanía, uno podría resumir, y esto es una elaboración propia, hoy día nosotros reconocemos en general una ciudadanía cada vez más empoderada, y empoderada
por tanto participa en lo público y exige, ¿cierto? Sale a la calle a manifestarse, pero también es una ciudadanía que cada vez está más consciente de sus derechos, ¿ya? Nosotros hemos vivido en Chile recientemente grandes procesos de reforma, principalmente estimulados desde la sociedad civil, desde la población, en ámbitos, por ejemplo, previsional, en ámbitos educacionales, y en el ámbito del acceso a la información también la ciudadanía cada vez reconoce más que es un derecho el que tiene el exigir que la información pública se le entregue cuando ésta sea requerida por la ciudadanía. Y también esta ciudadanía, es cierto, tiene un mayor acceso a las tecnologías de la información y quizás ligado a esto mismo, conoce y tiene experiencia de plataformas de clase mundial, ¿cierto? Y eso tensiona fuertemente la relación con el Estado. Cuando este ciudadano usa plataformas globales, por nombrar un par, Uber, Netflix, solo por nombrar un par, esa experiencia de uso, ¿cierto? El ciudadano normalmente pretende trasladarla al sector público y ahí el sector público claramente está sometido a una exigencia de incrementar sus estándares en la provisión de servicios digitales. Eso es un contexto que tensiona la relación de la ciudadanía con el Estado. Y por otra parte, somos afortunados de estar en el tránsito de una cuarta revolución industrial. Nosotros reconocemos, ¿cierto?, previamente tres revoluciones, la del vapor y de la electricidad, que data ya hace mucho tiempo. La tercera revolución industrial se reconoce como aquella revolución de Internet. Sin embargo, esta cuarta revolución industrial, en la cual estamos en pleno tránsito, la estamos experimentando, tiene algunas características, ¿cierto? Y básicamente esta cuarta revolución industrial da cuenta de la conformación de un ecosistema de tecnologías, ¿ya? Quizás quien lleva la bandera del liderazgo de estas tecnologías es la inteligencia artificial y cada día estamos experimentando cómo aplicaciones usando esta tecnología, ¿cierto?, están irrumpiendo en distintos modelos de provisión de servicios digitales, tanto del sector privado, donde hay muchas experiencias, pero también paulatinamente cada vez más el sector público está incorporando tecnologías de inteligencia artificial y otras tantas, del blockchain, de Internet de las Cosas, del Big Data, que es esta posibilidad de, ¿cierto?, acumular como nunca antes grandes volúmenes de datos y además sacar patrones complejos de estos volúmenes de datos, ¿cierto?, que normalmente los tenemos alojados, por ejemplo, en la otra tecnología que es la nube, y en fin, si ustedes se dan cuenta, cada una de estas tecnologías se potencia con las otras, por lo tanto, por eso hablamos de un ecosistema. ¿Y cuál es el elemento común central en esta tecnología? Es la frase que yo obtengo de un documento del BID, ¿cierto?, y que es bastante recurrida en distintas instancias, es que si bien las innovaciones tecnológicas son el motor de la llamada nueva economía, que es la que acabamos de revisar, lo importante es que los datos son la nueva gasolina de la digitalización. Y todo este ecosistema de tecnología está basado precisamente en la explotación de esta gran capacidad de acumulación de datos, ¿ya? No voy a entrar en grandes definiciones, aquí está la norma técnica de datos abiertos publicada por el gobierno chileno y define lo que es dato abierto, ¿ya? No viene al caso revisarlo en su detalle, pues ustedes van a disponer de esto. Lo mismo que por qué se liberan los datos, ¿cierto? Básicamente, en nuestro país el gran impulso que han tenido los datos abiertos es porque han ido creciendo bajo el impulso de la política de transparencia y acceso a la información pública. Y eso ha generado, ¿cierto?, gran interés de parte de las instituciones del Estado por liberar datos en formatos abiertos y reutilizables. ¿Y quiénes normalmente usan estos datos? Bueno, el mismo gobierno en primer lugar, pero también la sociedad civil, los emprendedores, la academia,
Y yo quisiera reparar también en los periodistas, y parte de los ejemplos que voy a mostrar al final de mi presentación de uso de datos abiertos, en los medios de comunicación han sido, ¿cierto?, quienes más provecho le han sacado y han replicado estos contenidos en estos formatos de datos abiertos, pero con atractivas visualizaciones, con iniciativas de denuncia, ¿cierto?, de control social desde los distintos medios de comunicación. En Chile se ha ido conformando la política digital, de gobierno digital, perdón, bajo tres pilares. Uno es el gobierno cercano, esto es básicamente acercar el Estado a la ciudadanía, ¿cierto? Y que se puedan hacer todos los trámites en modo digital, es lo fundamental, y ahí hay un conjunto de iniciativas importantes. Y los otros dos pilares, uno es el gobierno abierto y el gobierno inteligente. Y si ustedes miran los enfoques que han tenido estos pilares, precisamente están basados en los datos abiertos. Por una parte, el pilar de gobierno abierto impulsa una política y impulsa la creación de un ecosistema de datos abiertos. Y por otra parte, el gobierno inteligente, este pilar de gobierno inteligente, lo que busca es que el Estado sea capaz de usar estos datos de modo inteligente para proveer servicios digitales. Y es así como, por ejemplo, hoy día en Chile uno puede identificar iniciativas que desde el mismo Estado que están incorporando tecnologías del tipo inteligencia artificial para, cierto, proveer mejores servicios o implementar políticas públicas. Y esto sin descuidar a lo menos un par de componentes muy importantes. El componente de la seguridad de la información y de la ciberseguridad, por una parte, la protección de datos personales, pues cuando estamos hablando de datos abiertos también en muchos casos vamos a estar hablando de datos abiertos que contienen datos personales y datos sensibles en otro caso, y por lo tanto, qué política y qué posibilidades tenemos reales, por ejemplo, de liberar esos datos, bajo qué circunstancias, o si no, aplicar procedimientos de anonimización, de depuración de datos y eliminar todo lo que sea dato personal antes de publicar determinados datos. En nuestro país, como lo señalaba Fabricio, como en muchos otros países, lo que se ha hecho desde los gobiernos, en nuestro país se implementó el portal de datos abiertos en datos.gov.cl, portal que en una primera etapa tuvo un fuerte desarrollo, mucho interés ciudadano, se desarrolló este ecosistema al cual ha sido referencia, donde la sociedad civil, el gobierno, los medios de comunicación, en fin, empezaron a explotar esta información. Sin embargo, hoy día se encuentra en plena transición este portal, pues está en un rediseño su nueva versión. Sin embargo, uno puede apreciar cómo a través de la liberación de datos se puede agregar valor a estos datos de cara a la ciudadanía. Por ejemplo, voy a mostrar el caso acá de un set de datos que está en formato XLS de Excel, ¿cierto? Y esta planilla que ustedes pueden apreciar ahí contiene las farmacias que están de turno, ¿cierto? Y esta información es publicada periódicamente por el Ministerio de Salud. Ahora, estos datos cuando uno los visualiza son datos que están en un formato, como les señalaba Excel, donde hay una serie de columnas que dan cuenta de qué farmacia, en qué lugar, en qué horario, etcétera, son las farmacias que están de turno. Pero esto da origen, por ejemplo, al desarrollo de apps desde la misma sociedad civil, por ejemplo, y crea una aplicación y farmacias. Y esta aplicación muestra las farmacias georreferenciadas en un dispositivo móvil y, por ejemplo, un día en una hora de difícil acceso, por ejemplo, un día domingo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, tengo una emergencia de salud y yo me encuentro localizado en un sector que no conozco, rápidamente a través de esta aplicación puedo saber cuáles son las farmacias de turno más cercanas
producto de la georreferenciación de esta farmacia, y por esa vía precisamente puedo ir a la farmacia a comprar el medicamento que requería en ese momento. Y de encontrar esta farmacia cerrada, por ejemplo, inmediatamente a través de esta aplicación puedo hacer una denuncia. Esto es aplicar valor a los datos públicos. Desde una planilla Excel, como vimos anteriormente, encontramos una aplicación totalmente ciudadana con una enorme utilidad social al usar estos datos a través de esta aplicación. Y así el ecosistema ha ido creando una cantidad importante de otras aplicaciones, algunas muy tradicionales y bastante desplegadas en los distintos países, que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte público, por ejemplo, con las tarifas de las gasolineras más baratas, etcétera, etcétera. Se van construyendo aplicaciones con de mucho interés ciudadano. Desde el Consejo para la Transparencia, que es el órgano garante de implementar esta ley, nos vimos en la necesidad de apoyar a los organismos que son obligados por esta ley de transparencia, implementando un portal de transparencia. No obstante, el Consejo para la Transparencia, que es el órgano garante de hacer cumplir esta ley, no tenía el mandato legal de implementar un portal de transparencia. Se vio como una posibilidad de apoyarles, dotándolos de una herramienta tecnológica que es este portal de transparencia. Entonces, a través de la ley 20.285, que es la ley de transparencia, se implementó un portal que habilita los dos pilares que contiene esta ley. Por una parte está en la transparencia activa, que es disponibilizar información periódicamente en los sitios web, y la otra es atender las solicitudes uno a uno de los ciudadanos. Aquí ustedes pueden apreciar la cantidad de organismos que han ido adoptando esta plataforma. Hoy día estamos hablando prácticamente del 95%, tanto de la administración central como de los gobiernos locales, han adoptado el portal de transparencia, pero también lo han adoptado otros organismos no muy tradicionales, por ejemplo los partidos políticos que tienen financiamiento estatal y también tienen obligaciones de transparencia, también han adoptado esta plataforma tecnológica. Todo esto de modo voluntario, tanto la administración central como municipal, como los partidos políticos y como los organismos autónomos que se señalan en esta lámina. Veamos un ejemplo de aplicación de cómo desde el portal de transparencia se puede migrar hacia datos abiertos. Me voy a saltar esta etapa de cómo desarrollamos el portal de transparencia. Quizás lo más importante es que aquí se aplicaron desde el comienzo los principios de codiseño y co-construcción de una plataforma tecnológica con los distintos actores que intervienen en la política pública de transparencia, y esta lámina es eso lo que pretende mostrar. Aquí esta es la lámina de la home del portal de transparencia, donde básicamente la ciudadanía puede solicitar información, puede ver la información pública, puede hacer seguimiento a sus solicitudes y finalmente si no le entregan la información o no encuentra la información en los sitios web respectivos de cada organismo público, puede presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia. Hoy día el portal, como ven ustedes, lo usa una cantidad importante de organismos públicos, son 814 los que han adoptado esta plataforma, que como les digo representa aproximadamente el 95% de los sujetos obligados por esta ley, y ustedes pueden apreciar ahí la cantidad, por ejemplo, de solicitudes mensuales. Casi 19.000 solicitudes al mes se reciben en esta plataforma tecnológica, y la cantidad de visitas supera las 400.000 visitas mensuales. Por lo tanto, estamos dando cuenta de un portal altamente demandado por parte de la ciudadanía. Y si uno ve, por ejemplo, la transparencia activa, aquí vemos la transparencia activa en una lámina, pero básicamente son categorías de información donde en este caso los partidos políticos están obligados a publicar, por ejemplo, los gastos que ha efectuado de administración, su directiva, el personal que tiene contratado, los contratos que ha suscrito con proveedores, en fin, una serie de obligaciones que tienen los partidos políticos en virtud de que son
órganos que son receptores de fondos públicos. Pero la información así dispuesta en el portal de transparencia es difícil de procesar, pues básicamente ahí uno, si quiere hacer un análisis comparado, tiene que ir página por página, partido por partido, para ir levantando esta información, vaciarla en una planilla y finalmente después construir los análisis que se quieran hacer. Para esto se establece una alianza con la sociedad civil, en este caso con Ciudadanía Inteligente, que es una organización de la sociedad civil bastante activa, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel regional, donde trabajan especialmente con las tecnologías para, ¿cierto?, mejorar los niveles de participación, de democracia en nuestros países. Y en este caso la Ciudadanía Inteligente lo que hace, toma los datos en formatos de datos abiertos del portal de transparencia y desarrolla una aplicación en la web, ¿cierto?, que se llama Partidos Públicos, donde ahora la ciudadanía sí puede analizar información de modo transversal y no tiene que ir partido por partido político, ¿cierto?, para ver cómo se comporta el gasto, cuál es el nivel de participación femenina tanto en los candidatos como en la directiva, cuál es el nivel de contratos que tiene con proveedores, etcétera. Aquí uno puede ver, por ejemplo, de modo en una sola lámina, una variable en particular y puede hacer las comparaciones inmediatas a través de esta aplicación mucho más ciudadana y con valor público. Algunas consideraciones al momento de liberar datos. Yo diría que las estrategias más exitosas de reutilización de datos y de uso al final de estos datos abiertos es cuando nos centramos en la demanda y no en la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces puede ser un acto más bien compulsivo, por llamarlo de una forma, liberar datos porque hay que liberar datos y no nos preocupamos de si efectivamente estos datos van a ser utilizados, por quién y para qué. Por lo tanto, centrarse en la demanda de estos datos y no en la oferta es un aspecto importante. Cualquier iniciativa que estemos pensando de liberación de datos, ojalá contemplen a lo menos tres actores. Por una parte, el tenedor de los datos en la administración pública, la ciudadanía, quien va a definir realmente qué es lo que quiere de estos datos y cómo lo quiere, ¿cierto? Y los proveedores de tecnología, las organizaciones de la sociedad civil, quienes pueden, ¿cierto?, intermediar entre la administración pública y la ciudadanía desarrollando estas apps como acabamos de ver. Una cosa importante en términos de estas consideraciones también que estaba haciendo referencia es centrarse en la calidad y no en la cantidad. Más todavía cuando, por ejemplo, en la administración pública hay datos personales, hay datos que en alguna etapa, en algún momento van perdiendo vigencia, hay datos que son en rigor datos que están mal registrados, en fin. Por lo tanto, antes de publicar datos, hacer un proceso de revisión, de depuración de los datos, pues puede llevar a malos entendidos la publicación de los datos con errores o con ciertas dificultades. Y también, ¿cierto?, antes de liberar datos, preocuparse un poco también de hacer un análisis previo de evaluación, impacto, dificultad. Pues a veces una iniciativa bastante focalizada, ¿cierto?, de corto plazo, puede tener altísimo impacto. Y eso puede ser muy positivo, sobre todo cuando se está dando los primeros pasos en liberar datos en formatos abiertos, pues es un efecto de demostración. Por lo tanto, yo los invito a mirar iniciativas, ojalá que sea virtuosa la combinación baja dificultad, alto impacto. En el Consejo para la Transparencia, al final, se optó por desarrollar una metodología, ¿cierto?, de liberación de datos que de alguna manera asegurara cierto nivel de reutilización y valor social de esta información que se va a publicar. Esta metodología, en términos muy generales, en primer lugar, lo que busca es, antes de liberar cualquier set de datos,
ir a las solicitudes de información, por ejemplo, que está haciendo la ciudadanía, o hay encuestas nacionales, por ejemplo, que existan, o distintos estudios, donde uno pueda determinar cuáles son las demandas de información que tiene la ciudadanía. Una vez identificado, por ejemplo, las demandas ciudadanas de información, por ejemplo, en Chile es muy recurrente en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de seguridad hoy día, en materia de educación. Se identifican los ámbitos. Una vez identificados estos ámbitos, ¿cierto?, de información, ir y hacer foros con ciudadanos específicamente qué es lo que yo necesito o me gustaría saber de ese ámbito. Por ejemplo, en el ámbito de salud, me interesaría saber cuáles son los horarios de atención, cómo pedir una cita con el médico, cuáles son las especialidades médicas, etcétera. Distintos datos, pero con mucho contenido social. Luego hago foros con expertos si fueran necesarios, por ejemplo, si hay datos que de alguna manera comprometan los datos personales o comprometan alguna legislación, alguna normativa, por lo tanto se validan los datos que se van a liberar, ¿cierto?, con el juicio de expertos. Finalmente también se conversa con los implementadores de quienes van a implementar esta solución, ¿cierto?, con pertinencia social, para finalmente esta solución ponerla a disposición con las instituciones públicas que son los que tienen estos datos en estos formatos abiertos. Y esto puede dar origen, por ejemplo, a los sets de datos con una cierta garantía de que va a haber una comunidad usuaria interesada en usar estos datos y todo el esfuerzo que estamos haciendo tiene sentido. Esto ha dado origen, por ejemplo, en Chile a iniciativas como la ficha Mi Hospital, donde más que saber, por ejemplo, cuál es la remuneración del médico tratante en este policlínico, más bien lo que me interesa a mí es saber cuál es el horario de atención de este médico, cuál es la especialidad de este médico y cómo puedo hacer una solicitud de cita para este médico. Y ahí los datos entonces adquieren sentido social. Finalmente, cuando hablamos de datos abiertos hay distintos niveles de liberación de datos y aquí muy brevemente me voy a referir al modelo de 5 estrellas, ¿cierto?, donde las 5 estrellas da cuenta de datos abiertos enlazados, ¿ya? Y donde una estrella es publicar, por ejemplo, datos en modelos que no son muy abiertos, por ejemplo, en PDF. Con 2 estrellas, por ejemplo, normalmente estamos hablando de datos publicados en formato Excel. Con 3 estrellas estamos hablando de datos publicados ya no en Excel, sino que en CSV, por lo tanto nos estamos independizando de un software en particular. 4 estrellas RDF y 5 estrellas es cuando ya estoy enlazando datos abiertos. Y en Chile hemos tenido la oportunidad de incursionar en datos abiertos enlazados a través de 2 plataformas. Uno es la plataforma de Infolobby. Esta plataforma publica datos abiertos en base al formato de 5 estrellas, ¿cierto? Y esta plataforma lo que hace es concentra para todas las autoridades públicas las audiencias, los viajes y regalos que han recibido estas autoridades. Aquí estamos hablando no solamente de los jerarcas o principales autoridades, sino que, por ejemplo, en mi caso, que soy un director de área, de un área de tecnología, también estoy obligado a publicar con quién me reúno, dónde viajo y cuáles son los regalos que recibo. Esa es una plataforma y esa plataforma está construida en este estándar de web semántica. Y la otra plataforma que se ha implementado en este país bajo estos mismos estándares es las declaraciones de interés y patrimonio de ministros, parlamentarios, jefes de servicio, altas autoridades del país deben publicar y están para escrutinio público de quien quiera cuál es su patrimonio y cuáles son sus intereses. Esta plataforma, esta segunda plataforma se denomina Infoprobidad y los invito a conocerlos en infolobby.cl, infoprobidad.cl. En este caso, el mandato de implementar estas plataformas de consolidación de datos es el Consejo para la Transparencia, dando origen a estas 2 plataformas.
Ahora, del momento en que están construidos en este estándar de datos abiertos enlazados, es que yo puedo relacionar fuentes de datos que incluso están en distintos lugares. Y aquí, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, voy a mostrar cómo yo puedo relacionar información que se encuentra en el portal Infolobby con información que se encuentra en otra institución, en otro portal, que es la información que contiene la Biblioteca del Congreso Nacional. Ambas plataformas, eso sí, están construidas bajo estos estándares de web semántica. Y en este caso, yo puedo preguntar, por ejemplo, por el número de personas que están registradas en Infolobby y que poseen el mismo apellido paterno que algún presidente de la República cuya información está en la Biblioteca del Congreso Nacional. Estoy relacionando datos que operan y existen en dos instituciones totalmente distintas. ¿Y por qué es posible que se relacionen ambas instituciones? Porque están construidos precisamente usando una misma ontología. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo tanto las personas que existen en el portal de lobby, que son las personas que tienen viajes, que tienen donativos, que tienen audiencia, y las personas que existen, por ejemplo, en el portal de la Biblioteca del Congreso, donde están los presidentes de la República, están definidas bajo el concepto de web semántica como friend of a friend, ¿ya? Que es una ontología que permite que ambas plataformas se puedan relacionar a través de esta misma ontología. Y eso permite, por ejemplo, obtener en línea una información de este tipo. Hago la consulta a través de un lenguaje ad hoc, que es el Spark QL, obtengo la información como se ve en esta tabla. Gabriel González, un presidente de nuestro país, es quien más coincidencias tiene con el apellido, obviamente, González, con los parlamentarios, con las personas que han sostenido lobby en Infolobby. Y así ustedes pueden ver esa información. Esto mismo se puede hacer, por ejemplo, entre dos plataformas, en este caso, dentro de una misma institución, Infolobby y Infoprobidad. En este caso, la relación se produce por la ontología que puede ser leída en ambos lados, que es la institución. ¿Ya? Yo estoy consultando en este caso por empresas que están haciendo gestiones de lobby y que a su vez estas mismas empresas son, hay autoridades que son accionistas de estas empresas y ahí se ve esta coincidencia. Finalmente, respecto a los datos personales, ¿cierto? Como hemos visto, hay todo un boom de liberación de datos. Hoy día la cuarta revolución industrial nos está impulsando precisamente a sacar mayor provecho de los datos, de la gran acumulación de datos que tenemos tanto en la administración y estos mismos datos utilizarlo la ciudadanía, los medios de comunicación. Hay una dimensión que debe ser especialmente tratada, que es la dimensión de los datos personales. La guía técnica, en la norma técnica de publicación de datos abiertos en Chile, también hace una referencia a este aspecto donde se debe revisar, ¿cierto?, cuáles son las recomendaciones que hace el Consejo para la Transparencia sobre protección de datos, y ahí aparecen una serie de técnicas de anonimización, de divisibilidad de los datos, de modo que no podamos proteger estos datos personales. Lo importante es tener en consideración al momento de liberar datos, no estar liberando datos que puedan afectar, ¿cierto?, el derecho de otras personas. Con eso termino, espero no haberme excedido más de la cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo, por esta explicación detallada acerca de los portales de transparencia, portales de datos abiertos, por ahondar en información fundacional de datos abiertos, por traer la experiencia de Chile en este caso y sumar y construir sobre lo aportado por Fabricio. Muchísimas gracias. Yo, sin más, quisiera en este momento darle la palabra a Juan Pablo. Juan Pablo es el director de Data Sketch y se va a estar conectando desde Colombia. A él muchas gracias. Después de haber visto
presentación fundacional de principios de Fabricio, luego construyendo sobre herramientas que nos permiten hacer uso de los datos abiertos como son los portales. Vamos a través de la presentación de Juan Pablo, lograr observar cómo se pueden aprovechar esos datos abiertos, cómo se ve esta teoría de datos abiertos, cómo se ven estas herramientas como los portales de datos abiertos en cosas muy prácticas que en este caso nos va a estar presentando Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias. Adelante. De nuevo recordarles a todos que si tienen preguntas para Eduardo, déjenlas en el chat y estaremos teniendo una sesión de pregunta y respuesta en breve. Adelante, Juan Pablo, si abres tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por asistir al webinario. Muchas gracias a Fabricio y Eduardo por el contexto y los ejemplos. Nosotros, bueno, somos un portal de periodismo de investigación y de datos en Colombia y creamos herramientas de software para facilitar la experiencia en el uso de apropiación de datos, sobre todo para organizaciones que no tienen, digamos, un gran equipo técnico o suficientes recursos para comprar software especializado. Entonces, bueno, con esto queríamos aprovechar la oportunidad para contarles sobre algunos ejemplos específicos de cómo estas tecnologías que trabajamos nosotros permite acercar a la ciudadanía a la información y que permita solucionar problemas difíciles. Entonces, cuando hablamos de problemas difíciles, pues en realidad hay muchos problemas. En este caso particular queremos contarles sobre las herramientas o los diferentes ejercicios que hemos realizado nosotros utilizando datos abiertos para atacar el problema de la corrupción. Bien, entonces pues arrancamos la presentación con una foto de una ciudadana. Tenemos otra. Resulta que la primera que les mostré es una congresista de Colombia que está ahora siendo investigada por compra de votos. La persona que ven allí actualmente también es una persona que fue sancionada por unos temas de corrupción que luego se volvió famosa por estas, digamos, fotos de revistas para hombres. Entonces ya se podrán imaginar todas las conexiones extrañas que hay detrás de todo el mundo de la información, los datos, y cómo eso afecta la vida de las personas, desde cómo escogemos a nuestros dirigentes hasta cómo se desvían los registros, los recursos públicos. Quisiera empezar con esta cita de Simon Rogers. Él es el director del Google News Lab y es uno de los pioneros del periodismo de datos. Desde 2014, ya hace 5 años, está diciendo que efectivamente hay muchos datos, muchos contenidos basados en datos, pero los datos no están allí. Y eso es una realidad. Las personas que estamos usando los datos constantemente o que estamos investigando a partir de la información, muchas veces obviamos publicar los datos que procesamos, los datos que analizamos y no retroalimentamos del todo a la comunidad. Y pues eso desencadena en noticias de este estilo, como que el oficial anticorrupción está en la cárcel por corrupción, que 50 profesores falsos obtuvieron una pensión en Colombia, 40.000 estudiantes fantasmas en un pueblo, una empresa de grúas ganó una licitación para alimentación escolar. Y esto, a pesar de que parece una broma, son titulares y casos reales de corrupción en Colombia. Entonces, esto que vemos en las películas o en las series de los bienes incautados a diferentes personas que trabajan ilícitamente, que nos hace pensar, por ejemplo, en la serie Narcos o el Cartel de Cali, en realidad en la vida real se transforma en muchos otros ejercicios donde hay problemas de corrupción que podemos atacar con diferentes fuentes de información y con datos. No estoy seguro si es mi pantalla, pero ¿están viendo la presentación? ¿Sí está cargando?
Hola, Juan Pablo, la perdimos, pero ya la reinicio de nuevo. Ok. Puede que sea solo ese slide que se pasó por alguna razón. Sí, puede ser, no pasa nada, continuamos. Bueno, entonces, pues básicamente en estos carteles tenemos en Colombia desafortunadamente el cartel de La Toga, que fue uno de los casos de corrupción de la Corte Suprema, el cartel de los pañales, cartel de la hemofilia, donde se inventaron pacientes hemofílicos en una región del país y, en fin, tenemos una cantidad de estos carteles o casos no muy agradables de corrupción. Entonces, con esa introducción queríamos empezar contándoles diferentes ejemplos de ejercicios que hemos hecho utilizando datos abiertos para ayudar a frenar un poco esto. Desde hace algunos 5 años, nuestro primer acercamiento con esto fue montar scrapers, que básicamente son robots que descargan información masiva de páginas web. En 2015, si bien estaba pública toda la información pues no toda, pero gran parte de la información de los contratos públicos en Colombia, no era de fácil acceso para procesarlos. Entonces, en su momento alcanzamos a descargar 2,5 millones de contratos públicos y ayudamos a algunos medios a revisar diferentes irregularidades en la contratación pública. Desde ese momento para acá, afortunadamente, como mencionaba Fabricio, en Colombia ha habido buena aceptación de las políticas de datos abiertos y en la actualidad tenemos mejores fuentes de acceso a la información. Sin embargo, todavía hay mucho para hacer y por eso nosotros gestionamos esta plataforma que se llama queremosdatos.co, que permite a cualquier ciudadano hacer solicitudes de información pública a cualquier entidad del gobierno, y todas las respuestas quedan públicas para que otros ciudadanos las consulten, diferente a lo que pasa normalmente con, por ejemplo, el trabajo periodístico, donde los periodistas hacen solicitudes de información, les entregan unas bases de datos, hacen sus reportajes y análisis, pero las bases de datos no quedan disponibles para que sean reutilizables de manera simple por otros ciudadanos. Esto, digamos, es particular para ciertos países, funciona en Colombia porque no hay un organismo centralizado digamos, de solicitudes de información como se ocurre en México, pero digamos que nos ha ayudado a abrir y a democratizar el acceso y que se ponga el tema de los datos abiertos un poco más en la discusión de diferentes organizaciones. Otro ejemplo, para las elecciones de Congreso del año pasado en Colombia, tomamos toda la información de los 2.800 candidatos y logramos consultar más de 30 bases de datos públicas que están dispersas, que no necesariamente están interconectadas como mencionaba Eduardo en su presentación en el caso de Chile, donde manualmente o históricamente manualmente se ha tenido que consultar uno a uno esta información y hacer los diferentes cruces. Nosotros logramos disponibilizar esta información para que otros medios utilizaran las bases de datos exclusivamente para los casi 3.000 candidatos al Congreso. Cruzamos esta información con investigaciones periodísticas sobre irregularidades o nexos de vínculos con personajes bastante cuestionables en la política del país, desde, no sé, candidatos cuyo padre y madre estaban en la cárcel por diferentes temas, o su hermano estaba en investigaciones por la fiscalía, en fin, y eso lo presentamos con una forma visual, donde, como pueden ver ahí en la parte superior derecha, y encontramos otros datos curiosos, como que entre todos los candidatos debían como alrededor de 500 millones de dólares en multas de tránsito, entre todos. Luego, después de haber hecho el ejercicio de mirar las conexiones personales o familiares o vínculos empresariales de diferentes personalidades públicas, en la izquierda ven la red de Odebrecht, básicamente las personas implicadas en Odebrecht en Colombia, quiénes se reunieron con quiénes, cuáles son las empresas, si son representantes legales o no, y cómo se conectan entre ellos.
Al hacer ese ejercicio, fue un ejercicio, digamos, de desarrollo manual con investigación de periodistas, pero nos dimos cuenta que en la realidad hace falta una herramienta que nos permita a nosotros como ciudadanos poder acceder a esta información de manera muy simple. Entonces, en la parte derecha ven un resultado de una base de datos que estamos creando en Colombia sobre las conexiones de poder en el país, donde se ve, por ejemplo, en el centro un asesor presidencial, quien es asesor de las empresas de un hijo del expresidente, que es el hermano de la esposa de otro expresidente, y en fin. Entonces vemos todos los vínculos con todas las conexiones a diferentes empresas, grupos de interés, etcétera. Y toda esta información esperamos que sea disponible y a la mano para que todos los ciudadanos tomamos mejores decisiones. Por ejemplo, en época de elecciones, donde tenemos un candidato del cual no sabemos exactamente su trayectoria, a través de la interfaz web que estamos desarrollando, se puede consultar si en el 80 estuvo con algún partido político, luego en los 90 en otro, qué movimientos financió, para qué empresas perteneció, etc. Luego trabajamos muy de la mano con medios. En este caso hicimos una investigación con un medio que se llama Cuestión Pública sobre el patrimonio de congresistas, donde a través de los datos abiertos logramos extraer información de diferentes tipos de registros, desde registros empresariales, activos financieros, declaraciones de renta, registros de tierras, etcétera. Y logramos identificar algunos casos muy interesantes, como el de un congresista que estaba comprando tierras en una reserva natural para luego, pues de manera irregular, para luego vendérselas de vuelta al Estado. Todo esto lo logramos con una combinación de entre datos que son abiertos, que funcionan bien, como los datos de contratación pública en Colombia, y otros donde logramos, a través de cruzar otras fuentes de información, obtener acceso de manera más periodística o más manual para completar las investigaciones. Luego, con Transparencia por Colombia, que es el capítulo colombiano de Transparencia Internacional, montamos este portal que se llama Monitor Ciudadano, donde sistematizamos todos los casos históricos y sancionados de corrupción en el país. Se puede explorar toda la información sobre actores, tipos de corrupción, tipo de delito, estados de los procesos, todo a través de una interfaz web con datos abiertos, donde, si bien los datos son públicos, no necesariamente están del todo abiertos por las diferentes entidades del gobierno. Nosotros consolidamos la información y la presentamos en formato de datos abiertos para que otras organizaciones puedan utilizarla y trabajar sobre esta información. Todo con diferentes dashboards interactivos que responden preguntas particulares, como de dónde se encuentran los hechos de corrupción en el país, o cuáles son los tipos de corrupción más recurrente por año, si hubo algunos casos relevantes alrededor de corrupción en territorios de paz o del proceso de paz, etcétera. Luego estamos, después de haber hecho un piloto en alianza con diferentes organizaciones, como el Ministerio de Tecnologías de Información, Transparencia por Colombia, Somos Más, logramos montar este piloto donde cruzábamos información de financiamiento de campañas políticas con contratos públicos. Entonces, básicamente podemos explorar un candidato, como ven allí, un candidato al Congreso de Colombia, vemos cuáles son empresas o cuáles individuos los financiaron, y al darle clic podemos ver si estas empresas tienen contratos con el Estado y por cuánto monto. Entonces, por primera vez estamos cruzando fuentes de información que, si bien siempre han sido relevantes, no han sido del todo fáciles poderlas cruzar, entre muchos retos como la limpieza de la información, la calidad, formatos, etcétera, que ya mencionaban antes. Todo esto lo hicimos en gran medida de todas las investigaciones anteriores, porque en Colombia los datos de contratación pública son suficientemente buenos y tienen un gran volumen. Entonces tenemos más de 7 millones ya en la actualidad públicos que cualquier ciudadano puede descargar y explorar y cruzar con otras fuentes de información.
Como vieron, estos datos fueron insumo para muchos de los otros ejemplos que ya les contamos, y eso es muy valioso. Entonces, digamos, enfocarse en una fuente de datos que permita conectarse con otras fuentes de datos y atacar bastantes problemáticas es algo que es bastante útil, y pues al menos acá en Colombia hemos logrado sacarle provecho. Entonces hicimos este análisis para mirar todos los patrones de contratación con las fuentes de información disponibles por primera vez en el país, y luego con esta información pues dimos diferentes recomendaciones sobre cómo organizar la información, porque pues en la práctica, en el trabajo con datos abiertos, en realidad hay muchos problemas de calidad de la información, de formatos, etcétera. Entonces dimos una serie de recomendaciones para mejorar la información y analizamos diferentes patrones de contratación por país, por región, de núcleos de contratistas, y todo esto lo cruzamos con conocimiento experto, que nos contaban de una manera interactiva cómo se está explorando las irregularidades a partir de la información pública. En este caso, Nicolás Penagos de Open Contracting hablaba sobre los contratos a la medida que se pueden llegar a identificar en principio con los datos abiertos. Finalmente estamos llevando estos datos un poco más allá. Con los datos de contratación pública estamos haciendo un análisis de brecha salarial de género en el sector público. Resulta que en el caso colombiano mucha de la fuerza laboral del Estado está contratada con contratos de prestación de servicios, es decir, como contratistas temporales. Pues es básico, pues es una queja, y es pues un hecho que no ayuda mucho para la estabilidad laboral y los derechos laborales. Sin embargo, abre otras oportunidades, como que esta información, al ser contratistas, están en las bases de datos públicas de gasto público de contrataciones. Entonces, con esta información podemos inferir el género de los contratistas a partir de su nombre, y estimar si los hombres ganan más que las mujeres por región, por tipos de contratos, en fin. Y este es el ejercicio que estamos haciendo. En una pasada preliminar vemos que los hombres en Bogotá ganan $300 más que las mujeres, lo que no necesariamente implica que haya brecha salarial. Para eso tendremos que entrar a profundidad para poder tener trabajos comparables entre hombres y mujeres. Sin embargo, nos da buenos indicios para seguir la investigación hacia adelante. Entonces, algo muy importante con los datos abiertos es poder cruzar todas estas fuentes de información entre ellas, como mencionaba Eduardo. En el caso particular de la lucha contra la corrupción, hemos identificado una serie de datos, en el caso particular de Colombia, que son bastante útiles, como primero los datos de contratación pública, que ya hablamos un poco, luego de procesos, antecedentes de Procuraduría, Contraloría, registros empresariales, declaraciones de intereses, financiamiento de campañas, etcétera. Y finalmente, contarles un ejemplo de los ejercicios offline, fuera de línea, que hacemos para digamos, tener más apropiación ciudadana de todos estos temas, no solo de los datos abiertos per se, sino también de las problemáticas que podemos atacar con ellos. En Bogotá y en algunas ciudades de Colombia hemos hecho ya en diferentes versiones el Corruptour, que es un tour de la corrupción que se ha hecho también ya en otros países como México, donde gracias a los datos abiertos y la investigación de diferentes ONGs y periodistas hemos consolidado información de corrupción, como vieron en el portal, y luego vamos visitando la ciudad, puntos de interés donde ocurrieron casos de corrupción relevantes o icónicos, para que la ciudadanía entienda un poco más el impacto que esto tiene. Entonces es diferente decirle a un ciudadano que en Colombia se pierden 50 billones de pesos en corrupción al año, cuando es muy difícil relacionar qué son estos billones de pesos. Entonces, en este, digamos, tour interactivo con diferentes ejercicios, les contamos que por corrupción se pierden 2 salarios mínimos mensuales por segundo. Entonces allí ya tenemos unas cifras que son más cercanas a la realidad de los ciudadanos y podemos
explotar para que concientizar sobre estos temas. También hacemos otros ejercicios de visualización de datos donde contamos con las fuentes de información pública y allá a la izquierda ven unos ejercicios donde los mismos ciudadanos recrean los datos con materiales físicos. Entonces, pues bueno, básicamente para, digamos, propiciar un poco más la discusión sobre estos temas, tenemos que ir un poco más allá de la disponibilidad de información. Tenemos que hablar ahora de que la información se publique con calidad y que además sea interoperable, y luego juntarla con otras fuentes de información que no son tan fáciles de conseguir en diferentes, pues por diferentes razones. Normalmente es la rama ejecutiva la que se encuentra un poco más abierta a estos temas de apertura. Entonces necesitamos también datos de justicia y legislativos, y también los datos que nos permitan hacer conexiones, como mencionaba Eduardo, de los amigos en temas empresariales, digamos en realidad quiénes son los dueños por detrás de las empresas. Bueno, y eso es todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por esta información. Mucha en realidad, lo cual nos deja ver una panorámica de todo lo que se logra hacer con datos abiertos, y ciertamente nos da una dimensión de lo que tomaría trabajar este tema de datos abiertos. Algunos comentarios que salieron en el chat reflexionan acerca de la complejidad y el punto donde se encuentra Panamá a la luz de los avances de estos casos que presenta Juan Pablo. Así que bueno, es parte de la reflexión que estaremos haciendo ahora en la sesión de preguntas y respuestas. También algunas preguntas fueron dejadas ya en la herramienta de chat, pero antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, yo creo que muy brevemente, porque el tiempo nos ha avanzado, sí quería simplemente indicar que esta sesión está siendo grabada. El video de esta sesión junto con las presentaciones será compartida con ustedes para que puedan acceder a ellas, para que puedan verlas en detalle, para que puedan repasar el video, para que puedan compartir, ciertamente que es parte importante de lo que queremos hacer con estos seminarios, que el conocimiento en materia de datos abiertos para poder innovar en Panamá se expanda, se difunda, se extienda. Así que eso quería anotarlo. Antes de que termine este chat, vamos a compartir los links a los recursos de los 3 seminarios anteriores en este chat para que puedan ustedes también repasar ese material de los seminarios anteriores y puedan tener las presentaciones y los videos a la mano también. Como no tenemos este video todavía, sino que se va a preparar una vez terminado este seminario hoy, les estaremos compartiendo este vía email. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a Fabricio, que como ustedes vieron en el chat se tenía que retirar, pero ciertamente a Eduardo desde Chile y a Juan Pablo desde Colombia por sus presentaciones. Gracias por todo este conocimiento que comparten para Panamá. Gracias también a la ANTAI y a la AIG por el acompañamiento. Muy bien. Hay algunas preguntas. Eduardo, en primera instancia a ti te dejaron algunas en la herramienta de chat, así que voy a dejar que tú abordes esas primero y que luego podamos darle un espacio también a Juan Pablo para replicar alguna de las comentarios que se dejan en la herramienta de chat. Específicamente, yo sé que Eduardo respondiste a una pregunta en el chat, pero te han preguntado acerca, y esto fue en la sesión presencial en Panamá en este momento en la AIG, acerca de si el objetivo principal de la información de probidad era solo para saber y conocer los bienes de las autoridades. Tú respondiste sobre eso, pero no está de más que logres ampliar información allí, y también si habría alguna experiencia de Chile sobre publicación con datos dinámicos por medio de APIs, y en este caso cómo lograrlo gestionar desde el servicio de forma sustentable. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Perfecto. Mike, disculpa muy brevemente, no, hay una parte que me perdí en la comunicación, pero logré tomar al final
¿ya? Espero responder a las inquietudes que tú has planteado y que los participantes de la actividad han planteado. A ver, el interés yo contesté cuál es el objetivo al final del día de tener este portal de declaración de interés y patrimonio. Este portal se crea conjuntamente entre la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, donde lo que se busca, como señalaba en el chat, es prevenir y sancionar los conflictos de intereses de las autoridades y funcionarios públicos. Incluso es más, si ustedes pueden visitar el sitio web infoprobidad.cl, además está la posibilidad de que cualquier ciudadano, junto con conocer el patrimonio, por ejemplo, del presidente de la República, del ministro respectivo, del jefe de servicio respectivo, del senador, del diputado, en fin, además yo puedo hacer una comparación de cómo entró al servicio público y cómo salió del servicio público, ¿ya? Esta información ha sido ampliamente requerida, analizada y difundida en los medios de comunicación. Yo tengo una presentación en algún lugar donde, por ejemplo, mostramos el enorme interés público que tiene esta información de cara a la ciudadanía, ¿ya? Esta iniciativa se crea en nuestro país de cara a un proceso creciente de desconfianza ciudadana respecto a lo público. Y para eso se armó una agenda de probidad y transparencia hace aproximadamente unos 4 años, y dentro de las iniciativas que se impulsaron fue precisamente esta ley de probidad y transparencia, ¿cierto? Que hace una prevención de los conflictos de intereses que puedan tener las distintas autoridades. Eso es respecto a Infoprobidad. Yo invito a mirarlo, está construido con estos estándares de web semántica. En alguna de las preguntas del chat vi también de que alcanzaron a ver el modelo de 5 estrellas, yo mencioné 3. La cuarta es RDF, que es precisamente este estándar que permite relacionar fuentes de datos, y la quinta es la Linked Open Data, ¿ya? Que permite finalmente relacionar datos, y es el modelo que yo les mostré de Infolobby con la Biblioteca del Congreso, y el modelo que mostré de Infolobby con Infoprobidad. Básicamente eso. Eso es lo que tengo registrado. No sé si se me queda algo en el tintero. No, está bien. Eduardo, muchas gracias por ampliar en esos temas. Cualquier otra información que quieras, si tengas bien aportar ahí en el chat, links, presentaciones, por favor siéntete en libertad. Muchas gracias. Luego hay muchos comentarios, no son preguntas, pero están más atinados al tema de avances en materia de combate a la corrupción con datos abiertos. Comentarios, no preguntas, como digo bien. Esperemos que todos estos procesos de ofrecer mayor conocimiento sirvan para apoyar estos procesos en Panamá, ciertamente, replicar algunos, que incluso algunos participantes mencionaban que querían tener algunas de esas herramientas que explicaba Juan Pablo. Entonces, yo quisiera también darle la palabra a Juan Pablo, si quiere ampliar sobre algo en particular de lo que se ha compartido allí, con una pregunta mía, a lo mejor, que tiene que ver con el tema de sostenibilidad y algunas reflexiones de los comentarios que se han hecho allí en la plataforma, que hablan acerca de que no tenemos los fondos o las iniciativas para poder emprender esto. ¿Cómo ha sido el proceso para DataSketch de incubación? Y tuvo que empezar en un punto cero. ¿Cómo fue este proceso y cómo lo hace sostenible ahora DataSketch? Muchas gracias. Ok, bueno, bien, digamos que existen actualmente muchas herramientas de código abierto. Entonces mi sugerencia es para quienes quieran incursionar en estos
en temas de software, muchas herramientas open source son un buen camino para empezar a manipular datos, analizarlos, visualizarlos, etcétera. Pero eso solo es como el paso cero de todo el trabajo con datos. En realidad, el trabajo más importante es poder llegar a comunicar información de manera que sea atractiva para diferentes audiencias, ¿sí? Entonces es súper importante que trabajen en cómo comunicar efectivamente la información, desde aprender sobre visualización de datos, ¿sí?, hasta ejercicios, digamos, como tener una guía de diseño de comunicación con datos, que es algo bastante útil, que ya diferentes organizaciones las están implementando. Digamos un caso muy puntual es, si ustedes ven un gráfico de The Economist en cualquier parte, ustedes saben que esto es un gráfico de The Economist. Entonces empezar a generar marca alrededor de la información con estas guías de diseño visuales es también un buen camino para empezar. Y por último, es súper importante el trabajo en alianzas, ¿sí? Entonces, si ustedes vieron varios de los ejemplos que les mostramos, en realidad fue un trabajo colaborativo entre dos o más organizaciones, donde algunas organizaciones tienen digamos, más experticia en la consecución de la información o son dueños de la información. Otros tienen más experticia en indagar esa información de manera manual para encontrar las historias. Otros son los que proveen los recursos, entonces, digamos, con recursos de cooperación o de fundaciones se pueden trabajar problemas, digamos, sociales, que son bastante relevantes y difíciles de trabajar con datos. Entonces, pues básicamente para resumir: 1, apuéstenle a las herramientas de código abierto. 2, inviértanle un poco a aprender y a ejercitarse sobre cómo comunicar información con datos. Y 3, traten de lograr alianzas con diferentes organizaciones, sector público, privado, medios, etcétera, para poderle sacar provecho y valor a la información. Muchas gracias, Juan Pablo, de nuevo. Antes de darle la palabra a Eduardo y a Juan Pablo de nuevo para que puedan cerrar y despedirse, quisiera comentarles que les hemos compartido los links de las 3 sesiones anteriores en la herramienta de chat. Hagan clic en ellos, explórenlos y difúndanlos de nuevo. Ahí los tienen. Luego les enviaremos vía correo electrónico la de esta sesión. Y con eso quisiera... se fue Juan Pablo, a ver. No, ahí está. Aquí estoy. Perfecto. Y con eso quisiera también indicarles que estén conectados con el proyecto, no simplemente con este ciclo de seminarios. Van a haber oportunidades que el proyecto va a poner a disposición para generar e incubar algunas de sus iniciativas que pueden ser similares a las que vemos con Juan Pablo. Entonces manténganse conectados al proyecto. El coordinador local del proyecto, Hamza Haji, va a poder responder a cualquier pregunta. Manténganse conectados a través de él. Tienen su información de contacto a través de los formularios de registro para esta información, y ciertamente también la encuentran en esos links que les enviamos, y puedan mantenerse en contacto. Incluso respondiendo a una de las preguntas que planteaban en el chat, vamos a tener unas sesiones donde ahondaremos mucho más en algunas cuestiones más técnicas de apertura y aprovechamiento de datos. Entonces, conéctense a los demás seminarios. Como les indicaba en el seminario anterior, este ciclo de seminarios está pensado para inducir las temáticas hasta llegar a temas muy puntuales que les dejen herramientas a ustedes para poder emprender sus propias iniciativas. Entonces no se pierdan ninguno de los seminarios, eso quería decirlo. Y con eso, antes de darle la palabra a Eduardo y a Juan Pablo, indicarles que la próxima semana tendremos no 1, sino 2 seminarios. El primero de ellos va a ser el martes 23 de julio,
en materia, que es la continuación de este seminario de datos abiertos, es la etapa y la fase 2 de estas discusiones, donde hablaremos más sobre la importancia de la demanda de datos y cómo trabajan los actores no gubernamentales de los datos abiertos con gobiernos de la región. Y luego el jueves 25 de julio tendremos una sesión sobre la política de transparencia y datos abiertos de Panamá. Esos son los 2 seminarios de la próxima semana, no se los pierdan. Luego seguiremos en las semanas que siguen con los temas más técnicos de aprovechamiento de datos abiertos, ciertamente. Entonces, les estaremos compartiendo a ustedes los links para que se registren también a esos ciclos de seminarios. Bueno, sin más y porque el tiempo nos ha avanzado, Eduardo, cualquier otro tema que tengas para cerrar y ciertamente despedirte, adelante, y una vez culmine Eduardo, Juan Pablo. Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Muy breve, solo agradecer, Mike, la oportunidad que me brindas de poder compartir una experiencia en materia de transparencia y datos abiertos. Desearles mucho éxito en el emprendimiento que están haciendo de poner en valor los datos que existen en general en la administración y muchas veces están sin uso. Por lo tanto, la invitación es a que desarrollen iniciativas y quizás con un foco, que es algo que no mencioné, pero muy brevemente lo puedo comentar ahora. Plantearse también desarrollos incrementales, no pensar en tener todos los datos de una, sino que pueden empezar con desarrollos incrementales que tengan algún efecto de demostración temprano, también una buena estrategia en esta estrategia global. Eso es, muchas gracias nuevamente y a su disposición. Ustedes tienen mi correo, si quieren contactarme ahí estoy disponible para lo que estimen. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias a todos por asistir al webinario. Muchas gracias, Mike, por la invitación. Cerrar con 2 comentarios. Uno, si quieren acceder como a más recursos, ejemplos, las herramientas de software que estamos construyendo, se pueden registrar directamente en nuestra página datasketch.co. Y por otro lado, así como mencionaba Eduardo, no debemos esperar a tener la base de datos del mundo para poder empezar a hacer los análisis más simples que nos permitan obtener el valor más rápido. Entonces la invitación es a que se acerquen un poco, no tanto al mundo del Big Data como se llama ahora, sino trabajar el mundo del Big Small Data, básicamente que nos familiaricemos con trabajar fuentes de datos más pequeñas, que al final son estas quienes en un futuro cercano estarán alimentando los algoritmos que ayudarán a la toma de decisiones. Sobre todo en el sector público cada vez se está incorporando nuevas herramientas de inteligencia artificial para agilizar y facilitar diferentes procesos, y eso es una discusión que todos deberíamos tener desde ya. Entonces también pueden visitarlos en datasketch.news para escuchar un poco más sobre inteligencia artificial y el impacto que este tiene en diferentes políticas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Eduardo, a Juan Pablo. De nuevo reiterar el agradecimiento a Fabricio, reiterar el agradecimiento a la ANTAI y a la AIG hoy por ser anfitriones de esta sesión presencial. A todos quienes se encuentran junto a el coordinador local del proyecto en la AIG en Ciudad de Panamá, gracias por atender allí a esta sesión. Gracias a todos quienes se han conectado. Es un gusto. De nuevo, no se pierdan las siguientes sesiones. Manténganse conectados y les compartiremos los links a los recursos de hoy. Bien, con eso cerramos de parte de la OEA, de parte del Trust for the Americas. Muchas gracias por atender. La plataforma va a quedar habilitada por unos 5 minutos más para que puedan ustedes acceder a los diferentes links e información que se compartió en el chat. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buen día.